Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. Hemos llegado a nuestro 78º video, el último sobre el sacramento del bautismo, y en él vamos a hablar de los 3 tipos de bautismo que existen y de las 3 formas que adquiere uno de esos 3 tipos, que es el bautismo sacramental. Vamos a distinguir entonces 3 tipos de bautismo: el bautismo de deseo, el bautismo de sangre y el bautismo sacramental. De este último hay 3 formas de celebrarlo, 3 formas de administrarlo en la iglesia, que es el bautismo por inmersión, el bautismo por infusión y el bautismo por aspersión. Veamos cada una de estas. El bautismo de deseo es una forma imperfecta del bautismo, no en cuanto que no confiera la gracia completamente, sino en que ésta no se pudo configurar de la manera en que la iglesia lo esperaba. Nace del deseo que tiene la iglesia, especialmente a través de padres y seres queridos, de que alguien entre a formar parte de la iglesia, pero que por alguna circunstancia no alcanza el bautismo antes de su muerte. Especialmente pensamos en los niños abortados o aquellos pequeñitos que mueren sin bautismo, las personas también en campos de misión que no alcanzan el bautismo. La Iglesia sabe que Dios no está atado a los sacramentos para conceder la gracia, aunque ordinariamente otorga de esta manera la gracia, y al mismo tiempo no duda que Él también, a quien inculpablemente no pudo nacer del agua y del Espíritu Santo, va a darle la gracia de la salvación. Esta convicción da origen a lo que llamamos nosotros el bautismo de deseo, mediante el cual podemos hablar de la salvación de aquellas personas que mueren sin el bautismo, como les decía, especialmente de los niños que no alcanzan a nacer, o de aquellos que mueren a temprana edad, o de aquellas personas en territorios de misión donde no alcanzaron a recibir el bautismo. El segundo tipo de bautismo es la forma más sublime de todos, que es el bautismo de sangre y que está presente en todos los demás. El bautismo de deseo se configura en bautismo de sangre en el momento en que se acepta a Cristo. El bautismo sacramental culmina con las exequias cristianas, en las cuales nosotros de verdad morimos con Cristo para resucitar con Él a la vida eterna. En ambos perdemos la vida, pero en el bautismo de sangre, se pierde de manera directa. Este bautismo se refiere a la entrega de la propia vida en el nombre de Cristo. La reciben lo que llamamos nosotros los mártires, pero mártires que han estado en un estado catecumenal. Es decir, que no habían recibido el bautismo del agua, pero que dieron su vida en el nombre del Señor, convencidos de que el Señor los iba a resucitar el último día. Decimos que esta forma es la más sublime, en cuanto que todos, a través de la muerte, culminamos el rito del bautismo, con el cual morimos con Cristo y resucitamos con Él. Finalmente está el bautismo sacramental, que se refiere a la recepción ritual del sacramento o de la gracia del bautismo a través de los signos sagrados o mediante la liturgia, utilizando el agua y la fórmula sacramental de la que ya hemos hablado. Este se puede hacer de 3 maneras. ¿Cuáles son esas 3 maneras? El primero es el bautismo por inmersión, que consiste en sumergir completa o parcialmente el cuerpo de la persona en el agua para imitar la sepultura de Cristo y su resurrección. La forma antigua de realizarla era muy significativa, pues consistía en meter la persona completamente, todo el cuerpo debajo del agua y preguntar por la fe en cada una de las personas divinas. Mientras estaba ya debajo del agua, empezaba a sentir que le faltaba el aire, y curiosamente la palabra en griego para decir aire o espíritu es la misma. Le faltaba el aire, le faltaba el espíritu. Cuando sale del agua, se llena del aire, se llena del Espíritu, esta vez del Espíritu de Dios, y así adquiere una vida nueva. Así todo cristiano entonces se sepultaba con el Señor, y allá, muerto con Cristo, se levantaba para recibir el Espíritu Santo y llenarse de la vida nueva. La segunda forma del bautismo es el bautismo por infusión, que también se utilizaba en aquellos tiempos, especialmente donde no había la forma de hacer la inmersión porque el agua era poca. Y recuerda, como lo señalamos en el video anterior, la fuente de la gracia que desciende desde el cielo sobre aquel que se está bautizando. Esa es la forma más corriente que tenemos nosotros, que es la de derramar el agua, ojalá 3 veces de manera abundante sobre la cabeza del niño, mientras vamos mencionando cada uno de los nombres de las divinas personas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El último es el bautismo por aspersión.
Tiene una semejanza al antiguo pacto con el cual se asperjaba la sangre en el monte Sinaí para decir que todos entraban a formar parte del pueblo. Y se ha utilizado en territorios de misión especialmente ante la grave necesidad de hacerlo. El agua cae sobre aquellas personas que reciben la gracia del bautismo mientras el misionero los va asperjando y les va diciendo la fórmula. Es muy raro ver que se haga el bautismo de esta forma, pero es completamente válido. Para comprender la administración del bautismo en caso de emergencia, la primera cosa que debemos determinar nosotros es el conjunto necesario para realizar esto. Lo primero que necesitamos es una persona que quiera recibir el bautismo y que no haya sido bautizada, que es la condición propia para poder recibirlo. Una persona que de pronto tengamos dudas si fue bautizada o no, cuando la vamos a bautizar, le agregamos a la fórmula las palabras: si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo segundo que necesitamos, además de la persona que quiere ser bautizada o necesita ser bautizada, es un ministro, que puede ser un sacerdote o un catequista o cualquier fiel cristiano, e incluso cualquier persona, aunque no sea creyente, que tenga la misma intención de hacer lo que hace la iglesia cuando bautiza. Necesitamos agua, ojalá agua viva o corriente, o al menos agua limpia, que no esté putrefacta, que no tenga mal olor, cualquier tipo de agua, siempre y cuando uno al mirarla la pueda considerar como tal. Lo cuarto que necesitamos es utilizar la fórmula, que es esa: el nombre de la persona, y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos 4 elementos entonces pueden hacer un ritual para el bautismo en caso de emergencia, que todos nosotros podríamos realizar en peligro de muerte de alguien. ¿Qué debemos hacer? Una pequeña oración de fieles pidiéndole al Señor que venga, que le dé la gracia a este bautizado, a su familia, y suplicándole al Señor también que a través del agua que Él mismo bendiga, Él reciba la gracia del bautismo. La profesión de fe, recordándole a todos los presentes que debemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero sobre todo a los padres y a los padrinos y a los familiares que estén más cercanos, que debemos estar siempre todos en camino de fe. Siempre hay que celebrar el bautismo, ojalá ante la presencia al menos de 2 testigos. Después administramos el bautismo, ya sabemos, derramamos el agua sobre la cabeza o sobre cualquier otra parte del cuerpo, si es inconveniente hacerlo sobre la cabeza, y repetimos la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hacemos este bautismo también podríamos imponer la vestidura blanca, si tenemos la forma de hacerlo, y concluir al menos con la recitación del Padre Nuestro. Tengan en cuenta esto: las únicas cosas que son fundamentales si encontramos a alguien que ya no sabemos si está vivo o muerto o ya se va a morir, es derramar el agua y decir la fórmula. Las otras cosas las hacemos para darle sentido al conjunto del rito, pero si vemos que puede ser inconveniente, es mejor proceder directamente con el bautismo. En los próximos videos seguiremos tratando sobre los otros sacramentos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.